si alguno de los panelistas, de las compañeras o los compañeros, por favor escribirla y apenas terminen las 4 exposiciones, daremos pues una ronda de preguntas. Bueno, gracias. Buenos días. Yo no traje una ponencia, no hay aquí nada bien articulado, sino son solo criterios que estuve apuntando y bueno, quería compartir con ustedes. Al fin y al cabo, lo más importante de esta mañana será lo que venga de allá hacia acá, ¿no? Y todas las propuestas que a partir de estas ideas que van surgiendo desde el panel, ustedes puedan complementar, puedan añadir e incluso revertir también y dar criterios nuevos. Entonces, voy a comentar un poco estas ideas y ahí ustedes después abran el debate con todo lo que estén pensando desde el otro lado. Un poco venía mi intervención por el de la compañera, ¿no? Cuando hablamos de paz, no solo estamos haciéndolo en contraposición a la guerra o a un contexto armado como tal. Ya hemos dicho muchas veces que se ve la paz también frente a un conflicto que no tiene que ser solamente armado, sino tiene que ver también con conflictos políticos y sociales, y ninguna de nuestras sociedades está exenta entonces de esos conflictos políticos y sociales. O sea, no vamos a hablar de paz solo en un contexto armado, sino también en cada una de nuestras sociedades. Creo que un eje fundamental que atraviesa estos conflictos hoy es el del desarrollo. Y bueno, tiene que ver con la mercantilización de la vida, la centralidad del mercado, con relaciones que ya se nos fueron de las manos. Y la educación que estamos recibiendo es con vista a ese nuevo paradigma de desarrollo. Es cierto que en el contexto de la educación, con respecto a etapas anteriores, sí se han dado pasos. Si hablamos, por ejemplo, de los años, si comparamos con los años 70, 80, hoy han existido cambios y en cierta medida podemos hablar de avances. Por ejemplo, estos tienen que ver con más gasto para la educación, sobre todo en los estados llamados progresistas. Venezuela, por ejemplo, podríamos hablar de las misiones adentro de los barrios, o también se podría hablar del neoconstitucionalismo en América Latina, que ha logrado transitar desde esos llamados estados nacionales a los nuevos estados plurinacionales, y ahí hay un reconocimiento a los territorios ancestrales, también a los saberes indígenas, a las culturas ancestrales, y eso de alguna manera también es un paso de avance cuando hablamos de esa educación integral. Sin embargo, según datos de la CEPAL, países como por ejemplo Brasil, hoy que tienen esa perspectiva, ese paradigma de desarrollo, están entre los tres primeros de mayor analfabetismo en la región. Entonces, no parece ser el camino de este desarrollo basado en lo tecnológico, en la oferta y demanda, lo que logrará ofrecernos paz y calidad de vida en nuestras sociedades. En ese sentido, quería hacer un paréntesis, hablar un poco de Cuba, que es una excepción en todo este contexto, debido a que hace 50 años, con el triunfo de la revolución, logró posicionar la educación como un derecho y también un deber. O sea, la educación en Cuba es obligatoria hasta el nivel secundario y se garantiza el empleo también para todos después de terminar los estudios, que de hecho son públicos y gratuitos. Bueno, en América Latina el vacío estatal con respecto a la educación para la paz, o sea, es entendida para la resolución de conflictos sociales, ha tenido una alternativa y ha sido la educación popular, desde época de la dictadura. Bueno, emblemático fue Paulo Freire con todo aquel movimiento de educación popular de los años 1962 en Brasil, precisamente en las comunidades. Y a partir de ahí, la educación popular que se fue derramando por toda la región enseñó el camino para formar sujetos críticos que desde sus territorios desarrollaron la capacidad de transformar la realidad a partir de la concientización de su contexto. En el sentido de la praxis, ¿no? Y ahí
o sea, el debate, la práctica, ustedes conocen bien esto, y ahí ha sido fundamental hasta hoy el apoyo de los llamados intelectuales orgánicos, que han dejado a un lado los títulos universitarios y demás y han acompañado al pueblo en toda esta lucha. Entonces, educación para la paz podría entenderse desde dos ejes también, fines y medios. Medios, prácticas emancipatorias, fines, la emancipación. O sea, no podemos concebir una educación no emancipatoria para llegar a la emancipación. Ahí la educación popular muestra esa otra alternativa. Es por eso que muchos movimientos populares en América Latina han tenido que crear sus propias escuelas para llevar adelante esa educación emancipatoria, junto a la lucha por una educación pública. Por ejemplo, tenemos el caso del Movimiento Sin Tierra aquí en Brasil, que ha creado la Escuela Florestan Fernández, una universidad latinoamericana y también un centro de conspiración para las luchas populares. Por ejemplo, en Argentina, el Frente Popular Darío Santillán ha creado también una escuela, la Escuela Mariátegui. En Venezuela se ha creado también, desde esta perspectiva latinoamericana, la Universidad Simón Rodríguez. Y ahí fundamentalmente lo que sale es una educación dedicada a la lucha. Ante la occidentalización de la educación hay una recuperación educativa de la memoria, de la cultura, de la ideología de resistencia, y donde sí quedan desnudos los conflictos políticos y sociales y no solo armados que estamos viviendo en la región. Con estas escuelas al interior de nuestros movimientos, y esta es nuestra propuesta, no se trata de encerrarnos, sino de tener un espacio sin mediadores para continuar rescatando esa memoria, esos presupuestos de resistencia, esas propuestas y posicionarlas en la lucha cotidiana que se están dando en nuestros países. Eso sería una educación para la paz, una formación que garantice la consulta popular para, desde nuestras necesidades, transformar la realidad. Bueno, ahí también yo apuntaba la recomendación para los universitarios que intenten cada vez que puedan salir también de la hegemonía del capital y acompañar más las luchas de los movimientos sociales y transformarse cada vez más en intelectuales orgánicos. Y esto lo digo también porque nuestras universidades en América Latina a veces nos colocan con un lenguaje académico aparentemente neutral y estamos también haciendo otro juego, ¿no? Y no estamos tomando, como estamos en la academia y estamos haciendo un maestrado o no sé qué, asumimos ese lenguaje académico y sin embargo no hablamos desde la perspectiva de lucha en la que estamos muchas veces. Entonces ahí como tener cuidado, y por eso he colocado ese punto y también de la hegemonía del capital y quitarnos también el ropaje de universitarios y colocarnos al lado del pueblo y andar más con ellos. Y bueno, recordando un poco una visita a Colombia hace 3 años atrás, cuando llegué a Sumapaz, había leído antes el libro de Molano, de Llano Llano, y cuando llegué a Sumapaz, que es otra región de Colombia, nada que ver, pero también me encontré con las historias populares. Pensaba ahora en eso de la educación, ¿no? Y de alguna manera, haciendo la comparación, decía, bueno, tal vez si se logra un avance en la educación en Colombia, llegar también a esas regiones del interior de Colombia, tal vez yo hubiese leído otras historias o tal vez hubiese encontrado en Sumapaz también otras historias. Ahí nos quedan muchos desafíos, muchos retos y ojalá que la educación popular entonces pueda ser ese camino emancipatorio que queremos. Lo dejo ahí y entonces empezamos el debate. Gracias.